que la ciencia nos dice la verdad. Sí, por supuesto, pero también ya el siglo XIX nos ha enseñado cómo la verdad, la ciencia misma, puede ser enemiga de la misma ciencia y inventar lo que llama Nietzsche o los padres de la sospecha, lo que llamaban la enajenación. Entonces, el problema es este, ¿no es cierto? La relajación humana de un contexto de vida y la propuesta, acá venía propuesta, sería también esa misma ciencia puede acercarnos a la verdad, ¿no? Y entonces, yo quería un poquito aproximarme a la verdad a partir de este esquema, ¿no? Para aproximarse, porque no hay una verdad absoluta, ¿no? Sería pedante pensar que hay una verdad absoluta. Para acercarse a la verdad necesitas necesariamente estar fuera del centro. Quienes ven mejor la verdad son los que están en la periferia, no siempre los que están en el centro. Los que están en la periferia ven la verdad mejor que los que están en el centro. Vale decir, los que están en el centro son los que pertenecen al sistema de la verdad ya sabida, la zona de confort, la verdad ya establecida. Y más bien los que dudan, los que no viven en la verdad absoluta son los que ven mejor, ¿no? Entonces la verdad no es solo un color, tiene varios carices, formas, aspectos. Nos han enseñado en historia a tener una verdad como sagrada. Hay tres historias que se dan. La historia sacra, la historia que se cree, ¿no es cierto?, donde están las dinastías, lo sagrado que determina el poder. Hay una historia que también se crea en los círculos nacionalistas, se crea en los contextos de el Estado-Nación en el siglo XIX, y va a dar fundamento al nacionalismo y el patriotismo, ¿no? Hay que creerla, esa no la cuestiones, ¿no? Las dos historias, tanto la religiosa como la patriótica, no se cuestionan, pero se supone este espacio no se supone, así es un espacio científico, es un espacio académico, y vamos a hacer la historia científica, que consiste en aproximarnos a la verdad, aproximarnos, porque nunca se logra llegar a partir de las diferentes capas, que como lo que se llama arqueología mental, como un pastel, hay que cruzar, el historiador tiene que cruzar, entender cada tiempo. Un hecho, por ejemplo, que ocurre aquí, en el siglo XVI, por decir, ¿no? Es reinterpretado muchas veces en los diferentes tiempos que vienen. Entonces, el historiador tiene que cribar dónde están las interpretaciones, la construcción. Por eso hay una diferencia entre historia con H mayúscula, que es la historia interpretativa, y la historia hecho. Entonces, partimos entonces en esta clase de un hecho epistemológico, ¿no? O sea, de un rigor epistemológico. Prácticamente esta reunión que tengo con ustedes es una reunión de cómo abordar los hechos sociales, ¿no? Ustedes ven History Channel, alienígenas, o algunas historias que el ayahuasca te lleva al agujero negro, o que los incas tenían poderes mágicos, una vista que volvía la piedra en arcilla y lo moldeaban. O sea, los negacionistas, ¿no? Hay toda una serie, como les decía al principio, de la ciencia y la tecnología, que a la vez te pueden dar verdades, te pueden también engañar, ¿no? Entonces, y allí entra, ¿no es cierto?, algo que quisiera esta noche, con algunos ejemplos que se vienen, centrar, ¿no?, la parte epistemológica. Parecen verdades de perogrullo, pero son cosas importantes que aclarar. El cerebro no es una esponja ni un espejo, ¿no?, que recibe todo tal cual está y que hay una sola verdad. No. Primero, que la verdad no es una sola, tiene varias aristas y nadie lo puede entender. Un científico quizás se puede aproximar,
y cada parte, el cerebro ve solo una parte, no ve todo, ¿no? O sea, hasta antes de esta revolución de la informática pensábamos que habían cerebros que lo sabían todo, los genios, niños prodigios. Yo me acuerdo que yo me crié pensando que había niños prodigios que sabían todo, ya lo saben todo. Mentira, nadie lo sabe todo. Los científicos nos podemos aproximar a las cosas, viendo los puntos de vista de los otros o esforzándonos por ver lo que nosotros no vemos y los otros sí ven. Entonces he acuñado una frase importante para lo que va a venir, los temas que vamos a abordar, que se llaman el ojo mental. Entonces no es Thomas Kuhn, me estoy sosteniendo en este gran epistemólogo, Thomas Kuhn, que habla de que no solo se ve pues con los ojos, sino que los ojos tienen que tener una mente y para ver distintos aspectos, ¿no? Que un ojo-mente, que no es solo ojo y no es solo mente, de la empiria, que es la realidad, un hecho histórico, un hecho social, ¿no? Ve solo una parte, ¿no? Porque, de acuerdo a Thomas Kuhn, Estructura de las Revoluciones Científicas, ¿no? Este libro importante que hay que leer, ¿no? Y comprenderlo, nosotros miramos por filtros culturales, filtros mentales, ¿no? Filtros que no necesariamente pues, son filtros únicos, ¿no? Cada uno tiene un filtro de acuerdo a su cultura, el modo en que ha vivido, el contexto, su tipo de inteligencia, tantos otros que hay. Entonces, ¿qué sería la ciencia? ¿No? Entonces, la ciencia viene a ser la sumatoria de esas miradas distintas que dejan un vacío. Allí es donde se aloja el científico, pero no es que aquí hace su propia teoría, tiene que hacerla con las otras miradas. Por eso es una sumatoria, ¿no? Y en ese proceso cada vez van apareciendo más matices, no entendemos del todo al otro y por eso es que un solo tema debe ser trabajado permanentemente. Ya el tema pues de la revolución de Tupac Amaru ha sido tratado, el tema de la historia del neoliberalismo o la historia de la corrupción, mentira, no, nunca se acaba. Cada vez hay nuevos enfoques, nuevos aspectos y nunca se termina de ver un tema. Es en este vacío que entra el historiador, el científico, ¿no? Toma en cuenta las otras miradas, no las desecha, no hay verdad falsa o verdad verdadera, como se dice, ¿no? Hablando tautológicamente. No hay falsedad absoluta ni verdad del todo, ¿no? Todo forma para hacer historia, comprensión social, ¿no? Esto, dado más o menos esta introducción que vamos a volver después de los ejemplos, ¿no? También hay que ver, por ejemplo, en la historia andina, y esto ya entro ya a la materia, historia andina, ¿por qué miramos mal? ¿No es cierto? Tenemos una especie de chauvinismo, en términos tan simplones como usamos, ¿no? Esa palabra, ¿no? De lo andino es lo mejor, el niño indígena, la cultura indígena, ¿no? Entonces, un poquito rechazamos Occidente, que es mejor que Occidente, ¿no? Entonces, hablamos de interculturalidad, pero estamos sobreponiendo una cultura sobre otra. Estamos haciendo lo mismo que ha hecho el racismo europeo, ¿no? En parte, ¿no? Entonces, ¿por qué miramos mal? Yo creo que una de las cosas con las cuales hay que luchar cada uno de nosotros antes de abordar la realidad, el estudio de la realidad social, es que hay en las mentes humanas permanencias. Quiere decir que hay todavía culturas, digamos, tradicionales, atávicas, que siguen dando vueltas en nuestras cabezas, ¿no? En este caso es el pensamiento feudal. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes quién soy yo? ¿En qué colegio has estudiado? ¿No es cierto? O el cholear, ¿no es cierto? Que hay. Entonces, eso nos lleva a pensar todavía en esquemas del pasado y pensar que hay gloriosidades del pasado, que nosotros tenemos cierto arraigo histórico, y eso nos distorsiona la visión fundamentalmente de la historia, ¿no? Lo que llama Julio Kotler, y aquí están los autores más sobresalientes de cada tema, voy a trabajar con estos autores, ¿no? Fundamento, ¿no?
Otro aspecto es que el exotismo vende mucho, ¿no? El turismo, hoy te vendo exótico, acá la tierra de los incas no tenían ladrones, no había hambre acá, cuando sabemos que acá las hambrunas eran terribles, los saqueos de los incas eran inconmensurables, ¿no? Según otros historiadores y otros estudios, y por eso que se rebelaron, pues ya apoyaron a los españoles, ¿no? Entonces, el exotismo vende, ¿no? Es fácil pensar en los pasados gloriosos como uno piensa en la infancia, ¿no es cierto?, añorada, ¿no? Más o menos eso, ¿no? Y acá hay pues Ceballos, está Cristal, Marisol de la Cadena y otros muchos historiadores, entre científicos sociales, han trabajado este tema, ¿no? Otro aspecto que nos distorsiona la mirada de la historia es que tenemos que ver el pasado glorioso como vemos nuestra infancia, ¿no es cierto? La seguridad materna, la infancia ha sido la mejor etapa. Era feliz, ¿no es cierto? Como canta Joan Manuel Serrat en Mi niñez, esa canción tan linda. Creo que entonces yo era feliz, ¿no? Tenía un cielo azul y cruzado de adoquines, tenía unos juguetes llenos de botones, ¿no? Linda canción. Entonces la infancia siempre es la mejor. Entonces hoy, caramba, el pasado es malo, es feo, el pasado glorioso es lo mejor. Eso también te distorsiona la imagen, ¿no? Puede ser un sentimiento, ¿no? Pero yo creemos que el científico tiene que deshacerse de ello, ¿no? Otra de las cosas es la fábula de la zorra y las uvas, ¿no es cierto? Que ocurre pues que una zorra que comía siempre desechos y de pronto ve las uvas y dice, uy, más nutritivas, qué ricas están. Y va saltando, entonces no creo que no son convenientes las uvas, va saltando, se frustra, no lo logra, no, las uvas son feas, va saltando, no, mi comida está mejor, son una tontería. Entonces, como hay un aceleramiento histórico estas últimas décadas, años, ¿ah? Y no podemos a veces alcanzar la ciencia, el nivel, la tremenda revolución. Se dice que cada 5 años de hoy el hombre exponencialmente duplica lo que ha aprendido desde hace 8 millones de años hasta la época ya del formativo, los primeros estados, y se va multiplicando. Entonces, a veces no por flojera, por falta de posibilidades, no podemos alcanzar ese mundo, comprenderlo, la tecnología es tan rápido y violento todo que decimos, no, pues mi pasado es mejor, ¿no? Y por eso es que en la actualidad vemos fundamentalismos, ¿no? No solo el islámico, el oriental, el hindú, ¿no? También el occidental, ¿no? El retorno al fascismo, al racismo, a ¿no? banderas de la Confederación norteamericana tomando el Capitolio, neonazis y racistas en Europa, Le Pen, en fin. Entonces, o fundamentalistas andinos que dicen que volver a la J. Entonces, esa es otra de los vicios que hay que evitar para ver en la sociedad, ¿no? Todas estos filtros, ¿no? Y entonces esto da resultado como mitos, algunos mitos que voy a narrar sobre el prehispánico, ¿no? Los incas lo han hecho todo, los incas han construido, los incas y los incas. No, pues, la arqueología, y aquí pongo a Makovsky como uno de los más grandes hombres que pueden resumir esto. No, un momentito, ya el año 500 ya estaba hecho todo, igual que los incas, ¿no? Ya la tecnología, la agricultura, los camélidos, ¿no es cierto? La arquitectura, los sistemas hidráulicos, el Estado ya estaba bien formado en 1500, ¿no? Cada siete siglos hay un ciclo, ¿no es cierto?, que vienen las crisis, y las crisis climáticas tienen que ver con las crisis sociales, ¿no es cierto? Se provocan pandemias, ¿no es cierto? El siglo cero, con Cristo, el siglo VII, cuando se forma el Sacro Imperio Germano Románico, el siglo XIV, la Gran Peste, y nos tocaba una pandemia hoy. Y junto con eso se cambian también estructuras, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, con Cristo cae pues la época antigua, ¿no es cierto?, esclavista, entra el medievo en el siglo VII, con pandemias, con la pandemia cae el feudalismo y entra la modernidad, iguales en los Andes, ¿no? Cada ciclo, el siglo V,
se produce una gran crisis climática, la minidad de hielo, ¿no es cierto?, provoca una gran carencia en los Andes, así que la cultura nazca se junta con Tiwanaku, tiene como aporte la cultura de Lima, que más tarde va a ser Pachacamac, se van a Huarpa, se organizan y ahí surge el Imperio Wari, por decir, ¿no? Y del Imperio Wari luego se desmembra, como todo cumple su ciclo, no es porque haya una causa que haya sucedido, ¿no? Si cumplen su ciclo, se desintegran, se forman estados regionales, luego esos estados collas se juntan, van hacia el norte y surgen los incas, ¿no? Entonces, ese es otro mito que se dice, los incas, el maíz inca, el tal inca, no, los incas, si todo el prehispánico fuera un año, los incas están apareciendo a las 11 de la noche del día 31 de diciembre, ¿no? Entonces, fíjense cuán grande es lo que está antes que los incas, ¿no? Los chancas que han creado, ¿no? Entonces, Clementina Baktuk, una gran historiadora, acaba de publicar un lindo libro, los chancas no existen, ¿no es cierto?, probando con teorías muy fuertes, ¿no es cierto?, bien consistentes, contrastando crónicas, cómo es que, así como Julio César, ¿no?, Rubicón inventa a los francos, ¿no es cierto?, a los galos, ¿no?, los francos son después, perdón, con la invasión germánica. Entonces, inventa pues estos chancas, ¿no? Y dice Sondor Raimi, pero ahora sabemos que Sondor del Main, por ejemplo, es la tierra de Mangelsdorff, que era un hacendado en el siglo XIX, Gustavo Mangelsdorff, que crea la cervecería en el Cusco, tiene sus tierras en Sondor, en Calca, en Nimatambo y también en Andahuaylas, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces los chancas son una creación de, digamos, las élites incas, que más tarde los cronistas lo van a recrear, porque estas élites incas van a supuestamente seguir en la colonia para pedir privilegios. Vamos a ver después cómo es ese enredo. Nos han dicho que el sol es el Inti Raymi y todo ello, ¿no? Pero si ustedes ven con claridad, San Juan, por ejemplo, es una fiesta que celebra a los muchos meses de invierno, sin agua, sin sol, y de pronto el 24 de junio comienza a derretir y se celebra esta fiesta, ¿no? Y todo indica, pues, que tiene que ver con el Corpus Cristo, el Sol, que es el cuerpo de Cristo, Rey Sol, ¿no es cierto? Toda esta tradición de Constantino a Cristo cuando se vuelve oficial el cristianismo, ¿no es cierto?, que lo asocian con el sol, los cultos solares que vienen desde atrás, ¿no?, y que lo traen acá en el Corpus, que se asocia mucho con el Inti Raymi, se asocia mucho con el desfile de Corpus. Ya no son los incas los que están, porque los incas desaparecen en 1572, ¿no? Son eliminados. Y como hacía España, ponía nombre de los antiguos emperadores a sus nuevos aliados, en este caso los cañaris, ¿no? Entonces, esto también está en cuestión, ¿no? Hay estudios muy serios, Pulgar Vidal, ¿no es cierto?, entre otros geógrafos e historiadores que van poniendo en cuestión el culto solar, el Inti Raymi, ¿no? Y también estudios, ¿no?, muy recientes sobre la cultura euroasiática antigua, que van demostrando, pues, que el sol es un fenómeno del trópico de Cáncer, que no tiene nada que ver el sol con el Ecuador, con los Andes, ¿no? Entonces hay toda una historia, Jacques Pirén, ¿no?, que es uno de los que trabaja muy bien el culto solar en el mundo, en el viejo mundo mediterráneo, euroasiáticos y también, por supuesto, del Extremo Oriente, ¿no? Entonces, tiene mucho más que ver esto del sol con otros trópicos. Y aquí también hay un cuadrito que les pongo, que les voy a dar voy a compartir el PPT vía los organizadores del curso, ¿no? Y también, pues, que han confundido el sol, ¿no? Hay estudios de Espinosa Soriano, Kaufmann Dodge y otros trabajos iconográficos que se han hecho de los Andes, que las melenas de los felinos se ha confundido con el sol, ¿no? Las melenas hirsutas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos Paracas, ¿no?, que está ahí con un psicoactivo, está nadando. Aquí está la imagen de una orca, ¿no es cierto?, en el caso de las culturas de la costa. El felino puma
aquí, ¿no? El cóndor con todo su cuello que hirsuta cuando pelea o cuando va a comer la carroña, ¿no? Entonces, no hay sol, ¿no? Realmente eso fue un invento de los primeros arqueólogos europeos que venían y que veían, o los cronistas, ¿no? Que venían de Europa y transformaban sus conceptos de Europa aquí, ¿no? Y después más tarde, con la evangelización, imponían sus conceptos, como hay estudios muy, muy, muy buenos sobre el Inti Raymi y el culto solar, ¿no? Entonces, este es un esquema de Franklin Pierce, que ya después pues voy a explicar, del estudio de la cronística, cómo hay que estudiar la cronística con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso para graficar esto, de cómo se inventa desde Europa mucho de lo andino, es el caso de Huiracocha, por ejemplo, ¿no? Si ustedes estudian el caso de la supuesta batalla con los chancas, se dice que Yahuarhuaca se fue a Chitapampa. En Chitapampa, cuando está llorando, y por ahí viene Yahuarhuaca que llora sangre, se le aparece San Bartolomé o Cristo con barba. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué en las crónicas están interesados en que le aparezca San Bartolomé? Porque si los indígenas andinos, como conocían a Cristo, entonces no eran culpables, no eran neófitos. Pero si habían conocido a Cristo y lo habían negado, como los judíos, ¿no? Fíjese la teocracia política del viejo mundo, entonces son apóstatas. Si han conocido a Cristo, son apóstatas. Y si son apóstatas, hay que conquistarlos, hay que dominarlos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la cronística se va creando, los símbolos, los dioses, ¿no? Y ya, pues también, ¿no? Esto es obvio que Adán y Eva, esto es una cocapa jimamaoglio, ¿no? Porque los cronistas que han escrito tienen como base la Biblia, ¿no? No tienen fuentes, ¿no? 100 años antes que vengan ya hay guerras aquí, no hay fuentes escritas, ¿no? Todo están reinterpretando. Por supuesto, lógicamente, que han contactado con las personas del Incario, les han dicho, pero traductores, todo el que te traduce te traiciona, ¿no? Puede que haya habido este mito, pero está contado con el mito indoeuropeo, judeo-cristiano, ¿no? Bíblico. Y también por estudios de Franklin Pierce, uno de los más grandes historiadores, aquí vamos a citar siempre, sabemos que los 4 hermanos Ayar son los 4 de la mesa redonda, ¿no? Ayar Manco, el jefe político, ¿no? Que es Arturo, Ayar Hachi, el líder religioso, que es Merlín, Ayar Uchu Percival, ¿no es cierto?, el proveedor, el organizador, y Lancelot, Ayar Auca, ¿no? Entonces, hay bastante, digamos, mitología, mentalidad europea en ello. Claro que sí, que los prehispánicos tenían esas concepciones de división de un poder más estructurado, porque este es un estado teocrático, la familia fundadora, ¿no? Y aquí ya están los 4 elementos fundamentales de del Estado, ¿no? Ya esta es una explicación más estructurada del Estado, ¿no? Esto ha estudiado bastante Enrique Urbano, Franklin Pierce mismo, ¿no es cierto?, en sus textos, Huiracocha, el dios creador andino, y otros textos muy importantes sobre concepciones del mundo andino, ¿no? Amayula, Masúa, Maquella, ya está demostrado bastante que son los 10 mandamientos, pero resumidos, ¿no? Por supuesto que hay valores acá en los Andes, sí, claro que sí, pero ¿cómo se llamarían? ¿Cómo serían? Es más, nadie puede poner simbologías o estructuras judeocristianas, euroasiáticas, ¿no?, de mediterráneas del mundo antiguo, que viene acá, sin que encuentren los pobladores algo parecido. Entonces, sostenemos muchos historiadores y antropólogos que sí tuvieron esas categorías los andinos prehispánicos originales, ¿no? Pero no se sabe cuáles, ¿no? Porque quienes escribieron las crónicas, incluso Titu Cusi Yupanqui no escribe su crónica, es Martín Pando, ¿no? Incluso, ¿no?, Santa Cruz, Pachacuti, que se acabó Maiwa, parece que
todo indica a los estudios actuales que es un sacerdote el que escribe esa figura de la cosmovisión. Esa palabra también, cosmovisión, mucho cuidadito, es una palabra del siglo XII, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hay que usar con propiedad las categorías, ¿no? Hay que conocer, ¿no? Es como cuando te golpean la puerta y dicen, señor, le voy a leer la palabra de Cristo. Yo les pregunto, un favorcito, muy bien, me interesa, pero usted es historiador antiguo, no, ¿contiene algún estudio? No. ¿Conoce algo de teología? Tampoco. ¿Conoce las lenguas semíticas en las cuales se ha escrito este gran documento que se llama la Biblia? No. ¿Cómo puede hablar de eso? Es que yo creo, una cosa lo que usted cree y otra cosa la ciencia, ¿no? Algo así ocurrió en el debate, por ejemplo, con la placa de Chenique, que ahora se sabe que es un hechizo del siglo XIX, ¿no? Hay un documento de Donato Amado, una charla que ha dado fundamentando que eso no tiene nada de prehispánico, nada de inca, nada de andino, ¿no? Entonces, y cuando a un científico que era regidor en ese entonces sostenía que no era él ni escudo ni nada, ¿no? Uno diría, pero yo lo miro y me dice algo, ¿no? Hay que mucho cuidado con la subjetividad, ¿no? Eso ocurre mucho en Cusco, porque somos la tierra, el sol, el ombligo del mundo y bla, 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 bla. Entonces, igual, ¿no? Con esto Caipacha, Ujupacha, Janapacha, hoy la trilogía linda te voy a vender, ¿no? Los señores artesanos que nos venden en la calle, la trilogía linda, la culebra, el Ucupacha, el puma del Caipacha y el cóndor del Janapacha. No, esta es una teoría de Joaquín de Fiori, que está en el libro de Sarayana. Les voy a pasar con gusto toda esta bibliografía, en el sí la gustó, ¿no? Y toda la biblioteca, ¿no? Los textos en los que me sostengo, que es cuando en el siglo XII habían varios calendarios, el gregoriano, el judaico, habían otros calendarios, hasta el caldeo asirio, que todavía se usaban, ¿eh? Y también el calendario islámico, que empieza en el 622 con la égira, ¿no? Y Joaquín de Fiori, un sacerdote del sur de Italia, decide, no, hay 3 edades ya, con eso resolvemos el problema de los calendarios. Edad de la creación, cuando el Padre crea todo; edad del pecado, cuando el hombre se hunde abajo; y edad de la redención, cuando el hombre purga sus pecados y va, ¿no? Y los sacerdotes, pues, con el quechua, y el quechua también es un constructo español, cuidado, que no hay quechua original. Quienes desarrollan más el quechua son los españoles, ¿no? Caipacha, Ujupacha, Janaspacha, ¿no? Entonces, está sustentado todo en estos estudios muy bonitos de Sarramayana, un gran etnólogo, historiador, ¿no? Y también esto, no, que la forma de puma, que la cabeza, Sacsayhuama y Pumacurcu atrás, no, pues no, ya acá hay un estudio muy bonito de Mónica Barnes y Daniel Schleif, en la revista Andina del año 93, donde sustentan que eso de Cusco Puma y todo eso es una creación, pues, absolutamente renacentista, ¿no? Que esa forma de mapa le dieron los españoles, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, porque no hay que desecharlas, por supuesto, los otros estudios tienen sustento, hay aproximaciones, pero también hay otros estudios que hay que conocer y que si ustedes continúan en estos cursos podemos sustentarlo, sin negar lo otro, por supuesto, ¿no? Sino más bien dando otros elementos y otras miradas epistemológicas, como decíamos, ¿no? O sea, otros ojos, ¿no? O sea, ya una de las cosas fundamentales para que estudiemos cualquier ciencia, cualquier desarrollo personal, incluso desde nuestra persona, es desaprender y reaprender, ¿no? Creo que muchas de las cosas que están pasando en el mundo actualmente es porque no estamos desaprendiendo todavía cosas, ¿no? Seguimos todavía con prejuicios y estereotipos, ¿no? Entonces, un estudio muy bonito sobre esto del Cusco, ¿no? Y otra de las cosas también, ¿no? La leyenda negra, no, ni leyenda negra, ni leyenda rosada, ninguna leyenda, ¿no? España es invasora, han venido los peores, los delincuentes. Oye, a ver, haz un viaje tú en el siglo XVI de un continente a otro. Tenías que saber manejar astrolabio, tener conceptos de física de carabelas, sextante, brújula. Fácil, pues fácil ahora, ¿no? Y para eso tendrías que tener disciplina. Es más o menos como un piloto de la NASA, puesto que antes de ser piloto de la NASA tiene vuelos, ha estado en combate incluso, ¿no?
eso no es un delincuente, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Se habla sin saber, ¿no? Se habla sin saber, por ejemplo, que el año 711, lo mejor de la cultura grecorromana, porque el resto de Europa había renunciado a ella, llega a Europa, a España, por España. Que mientras los demás países de España estaban 1000 años atrasados, el Renacimiento se dio en España el año 711. En el colegio y en los libros nos dicen el Renacimiento, siglo XVI, Florencia, Da Vinci, Leonardo, Da Vinci, Miguel Ángel, en fin, Bonarotti. No, la verdadera Renacimiento se ha dado en España, porque la primera universidad es Córdoba, los árabes que ya habían desarrollado en Bagdad todo un avance, ¿no? Porque los católicos del resto de Europa dejaron el pensamiento grecorromano porque era pagano, los dividía. Como tenían ese entonces ataques de los demás pueblos del norte y todo, dejaron. Y en España se produce una convivencia. Judíos, los judíos que fueron expulsados de Barcova, de la Mesada, después del levantamiento para la segunda venida de Cristo, fueron a España. Los moros, los visigodos, ¿no es cierto? Romanos estuvieron en España y había un estado de convivencia. Que España fue muy temprano, muy tempranísimo en el medievo, una de las primeras sociedades que dio derechos a los otros pueblos. Inglaterra no, los mataba. Los mataba, y no solo en el medievo, sino cuando vinieron a conquistar, no vinieron a construir una sociedad los ingleses, vinieron a arrasar con todo, a matar pueblos. Vean nomás la película, si la película es una fuente de historia, que lo es también, ¿no es cierto? Renacido, ¿no? Arrasaban con todo. España vino a construir, no es que yo sea pro español, no, yo soy pro nada, ¿no? Entonces yo creo que hay también otra manera. No, la Polonia, Túpac Amaru se ha levantado contra los españoles, la independencia es contra los españoles. Un momentito. Hay dos colonias. Una colonia es de 1532, 1570 a 1740, que es de los Habsburgo, esta gran España culta que dice todo, y otra es la España de los saqueadores, los neoliberales, los inescrupulosos, ¿no es cierto?, mercantilistas, que hasta ahora están en el mundo, que son los Borbones. Así que no confundas la España, Habsburgo, Austria, de la otra. Son dos cosas distintas, y ni siquiera son españoles los Borbones. Son flandeses, holandeses, ¿no? Es entonces franceses del sur e ingleses, ¿no? Que arrasan con todo. Contra ellos se levanta Túpac Amaru, pero ellos hacen, después que derrotan a Túpac Amaru, porque fue muy grande esa rebelión, una rebelión de frente único, los Borbones se disfrazan de criollos y hacen como que hacen una independencia. Aquí vamos a ver esa otra historia, ¿no? Y no estoy hablando de política, de que no, pues vamos a ver también esa diferencia, ¿no? Las reformas borbónicas, ¿no? He trabajado muy profundamente por Scarlett O'Sullivan en su libro Un siglo de rebeliones, por este gran maestro Jürgen Golte, Repartos y rebeliones, ¿no es cierto? Que aquí sí es la partifa, acá no, acá hubo una convivencia. Más de 2 siglos, convivieron españoles juntos con ¿ya? Y eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Pero vamos a volver al paraíso terrenal. Se dice que la conquista fue pues, una obra de 120 hombres o un montón de españoles, ejércitos españoles bien armados, con tremendas, contra el pobre pueblo indígena. Pucha, 6 millones, o sea, ejércitos españoles, eran 120, mal armados. Un macahuitl con obsidiana era más potente que una espada. Un trabuco se cargaba casi 15 minutos y si disparaba. Una flecha con obsidiana es más potente. Ellos eran 6 millones. Estaban divididos. O sea, no se ve también esa otra parte de la conquista, ¿no? Entonces, los incas se expanden rapidito, en 60 años, y esto ya es una cosa bien estudiada, y al expandirse en 60 años,
arrasan con casi 25 naciones y 25 pueblos, y crean resentimientos, por supuesto. Y los incas son solo un 1%, son los collas que se vienen del reino colla poderoso, los que tienen el camélido, que es el elemento básico para la reciprocidad, y se van al norte, porque los cañaris de pura hambre se están viniendo. Los cañaris de pura hambre se están viniendo por el norte, y los collas tienen que ir hacia el norte para contrastar a los cañaris. Y entonces es en esa marcha, ¿no es cierto?, que se expanden los incas, ¿no? Y 25 naciones soberanas son aplastadas por los incas en poco tiempo, y que se crea un resentimiento, ¿no? Tantas naciones autónomas, y dentro de ellas otras, ¿no? Entonces los incas fueron pues los nazis de la época de la Segunda Guerra, el Gengis Khan, o decirte pues el Julio César, que aplastó otros pueblos, ¿no? La Galia, la Britania, ¿no? ¿no? Hacia los Carpatos. Entonces, es eso lo que genera un resentimiento. Y todos contra los incas se juntan con los españoles, hacen una alianza, ¿no es cierto? Y entonces ahí pues, ¿no? Y hay estudios muy fuertes en contenido, en sustento, ¿no? Que ya hablan de un abuso inca y una guerra civil, obviamente, ¿no? Entonces son pues 90% de la población andina que se ve aplastada por los incas, que hacen una guerra civil, derrocan al gobierno inca, y por supuesto que entre el año 32, 33 que derrocan, hasta el año 70 en que se instaura el Estado peruano, oficial y moderno, pues hay problemas entre ellos, por eso que hay el movimiento del Taquionco y todo ello, ¿no? Entonces, con esa enorme experiencia que tienen los españoles que vienen acá de convivir con los pueblos, porque ellos convivían con pueblos sumamente complejos, ¿no es cierto? Es que pues hay un pacto, ¿no? Y acá hay un dibujo muy bonito, que les voy a dar este libro muy bonito que se llama Mentiras de la Historia Oficial. El año 95 se reúnen los historiadores más destacados del Perú, científicos, y hacen un textito que se llama Las Mentiras de la Historia Oficial, ¿no? ¿Qué historia qué quieren que hagamos aquí? Científica, ¿no? Mira cómo los cañaris están en confabulación con los españoles y hacen el golpe de Estado, ¿no? Un Estado compartido. Voy a avanzar rápido, ya me queda poco tiempo. Ya hemos dicho que España era una España pues de interculturalidad, una España tolerante, judíos, moros, visigodos, romanos, cartagineses, en fin, catalanes convivieron, ¿no? En cambio no, los ingleses arrasaban, no se mezclaban hasta ahora, ¿no? Estados Unidos, ¿no? La cuna de la democracia, matando negros, ¿no? Poniendo a los indígenas en reservas. No, los españoles se vinieron acá a convidar. Claro, no estoy diciendo que somos sangrientos, ¿no? También éramos un estado colonial, por supuesto, que con todos los defectos, pero tampoco. Entonces, en la religión hay una fusión, ¿no? A ver, dígame usted, ¿dónde puedo poner este señor de la columna? Allá hay un señor Pachatuzan, dice que sostiene el mundo. Es la columna del mundo. Allá, busquen en la geografía y en la simbología cristiana, ¿qué se parece al Pachatuzan? Se parece el señor de la columna. Ponemos el señor de Huanca. En Sinajara van a hacer la adoración a la nieve. Pucha, es el Coyuriti. Y imita lo que hacen los camélidos, cómo conservan la nieve para que haya jochas, para que las jochas a su vez perpetúen la nieve, y la nieve a su vez traiga agua de la selva que choca, ¿no? Todo el vapor. Ese es un rito. Ahí le ponemos al señor de Tayanclani, el Cristo alabado, ¿no? Y así, entonces va habiendo una fusión, ¿no es cierto?, que no se quiere reconocer, ¿no es cierto? Y miren cómo el idioma quechua español, o sea, cómo los españoles desarrollan el quechua, que fusionan idiomas otros,
Cusco, por ejemplo, la palabra Cusco, no, la palabra Cusco con Z no viene del español. Ahora ya sabemos que los españoles se deseaban ya el siglo XVIII. Ellos más bien de México, es Cusco, Cajamarca. Y Cusco viene de un idioma curi, que significa papaca, y que se posa, dice que en el Coricancha, de acuerdo al lingüista Cerrón Palomino, ¿no? Entonces él demuestra que el quechua es una fusión, un idioma franco, como el inglés, ¿no es cierto?, que junta en él no solo a los otros idiomas, sino también al mismo español, ¿no? Y así, hay un cogobierno. O sea, ¿cuál España tiránica? Hay un cogobierno. El alferazgo real, ya Donato Amado nos ha demostrado mucho, cogobierna con el virrey. Hay una lucha enorme por los derechos cuando les quitan tierras. Por eso que toda la zona rebelde, desde Maras, Ollantaytambo, Machu Picchu, Choquequirao, hasta el Salcantay, se llama San Francisco de Vitoria de Vilcabamba, ¿no? San Francisco de Vitoria, las casas, los derechos. Los españoles pelean por los derechos de los juzgados. Las leyes de Burgos en España, que protegían a los pueblos débiles, que no se dio nunca en Inglaterra. Ya Inglaterra conoce la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le dan la paliza en la Operación Lobo Marino y Norteamérica tiene que abastecerle, Dunkerque le salva, ¿no? Y hasta ahora, pues, mataron al que les salvó en la guerra con el código Enigma. Lo mataron porque era homosexual y lo hicieron suicidar, le hicieron castración química hasta el siglo XX. Eso no harían en España o en los países, o aquí, con todos los defectos que tenemos, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado al criticar, porque quienes critican a España pues son los enemigos, ¿no? Anglosajones, los jesuitas que querían tener poder, que son grandiosos, ¿no? Y la evangelización persuasiva del padre Talavera, la doctrina del padre Talavera, ¿no es cierto? La composición de tierras, y avanzo rápidamente, ¿no? Para ver cómo había una fusión Andes-España, cómo los andinos no solo son prehispánicos, los andinos son un pueblo que trasciende la historia. Hay una convivencia entre dos colonias, ¿no es cierto? El mercado interno, Tupac Amaru, no es descendiente de Tupac Amaru primero, no es. Esto es Cañari, que ha colaborado con España, Chasquero, que se pone el nombre Tupac Amaru, y que defendía digamos, a las poblaciones, tiene todo el monopolio del comercio. Desde el Callao su familia maneja todo el comercio por toda la sierra argentina hasta Buenos Aires, donde están los puertos, y mucho más tarde, en el siglo XVIII también, ¿no es cierto? Los curacas que tenían poder, el mercado interno que desarrolla el capitalismo y la democracia, ¿no es cierto? Las momias y los malquis que cuando iban a cobrar impuestos los españoles, ellos decían cuánto pagar y cuándo. No estoy diciendo que los españoles eran unos angelitos que no dominaban, claro que dominaban, pero no es pues que es una dominación colonial, por supuesto, pero no es tan así, ¿no? Había un margen de cogobierno con las poblaciones nativas, ¿no? Entonces, aquí surgen los estudios de John Murray, otros estudios de Polanyi, estudios distintos, ¿no es cierto? Sí, muy interesante, una revolución que ya hablaremos, si es que ustedes siguen en el curso, ¿no? De los años 30, las grandes revoluciones, ¿no? Epistemológicas. Por eso es importante que se formen en epistemología. No puede haber científico ni profesional que no tenga permanente reciclaje en epistemología. Y aquí se produce una revolución epistemológica en los años 30. Karl Polanyi, ¿no es cierto?, recusa a los grandes clásicos de la economía, Ricardo, Smith, Marx, dice, no, señor, el mercado no es todo. Los antiguos, en los imperios antiguos, habían un control distinto de la economía. La sociedad controlaba la economía y no la economía a la sociedad como ahora. Es toda una revolución. Hace estudios en los UCS, ¿no? Y su famoso libro, Comercio y Mercado en los Imperios Antiguos, que va a ser el padre de este gran libro que todos tienen que leer. Si tú quieres conocer la historia andina y no has leído a John Murray, discúlpeme,
lo estoy hablando por supuesto coloquialmente, no me hables de cultura andina, porque aquí está toda la estructura modélica de la cultura andina, ¿no? Y Murra nos habla de cómo funcionan los pisos ecológicos, el papel del camélido y su gran y enorme discípulo, Jorge Aníbal Flores Ochoa, con quien he tenido el honor de trabajar, estar a su lado más de 40 años, y Franklin Peace, John Rowe, ¿no? Cómo se estructura la sociedad andina, distinta a los mercados, distinta a las economías de los otros imperios, culturas madre, civilizaciones madre, en fin, ¿no? Y este otro libro, ¿no? Franklin Peace, que nos regala el 95, Los cronistas y los Andes, un texto con el cual nos da un método para entender las crónicas. Un momentito, no te creas todo lo que dicen los cronistas. Es como si tú quisieras hacer una historia del Perú leyendo un expediente de una de las partes del Poder Judicial. Eso es la crónica, un expediente que alguien está pidiendo algo, un favor, exoneración de impuestos, un cargo, algo para y torciendo la historia. ¿No es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con la cronística. Oye, tal cronista dice tal cosa, y es así, un momentito. Como le pregunto, ¿no?, al que te lee la palabra de Dios en la puerta, ¿sabes teología? ¿Sabes historia antigua? ¿Sabes lenguas semíticas? No, entonces, por favor, tu creencia, la respeto, es tuya. No me la trates como ciencia, porque la ciencia es universal y la ciencia es moderna, con paradigmas antiguos, como dice Kuntz, Bachelard, que tiene que tener una comunidad científica, y Karl Popper, que tiene que ser falsada entre teoría y empiria, ¿no? ¿Quién inventa el cielo? Inca, ahí está. El siglo XVI se da la gran reforma. Se contradice a los fundamentos del feudalismo que había labrado su poder, ¿no es cierto?, en los 7 sacramentos, en que la iglesia, ¿no?, de acuerdo a San Cipriano, no usamos esta iglesia, no hay salvación fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Si obedeces, el cielo; si te rebelas al señor feudal, el infierno, ¿no es cierto? Entonces, feudalismo e iglesia católica. No estoy hablando contra el catolicismo, por favor, estoy hablando de lo que era antes, ¿no? Y respeto mucho a quienes tienen sus creencias. Entonces, ahí viene, ¿no?, Martín Lutero, que dice, no, señor, ni iglesia, ni infierno, ni cielo, ni nada, ¿no es cierto? Vamos a ver después cómo la contrarreforma en el arte barroco, sobre todo que el barroco, que es la contrarreforma, ¿no?, Andahuaylillas, Guaro, ¿no?, va a rescatar San Pedro, la iglesia y todo ello, ¿no?, el sol, la Eucaristía, ¿no? Entonces, cuando se produce la gran reforma luterana, ¿no es cierto?, los jesuitas necesitan construir el paraíso incaico, el paraíso primero, ¿no? Pero los jesuitas se forman en el 1542, después de la conquista. Necesitan demostrar que existe un cielo. Y entonces crean la historia de los incas como cielo. ¿Y quiénes son los tres más grandes cronistas que marcan todo? Acosta, el gran genio jesuita; Garcilaso de la Vega, que es otro Gómez Suárez de Figueroa, que cambia el nombre; y Blas Valera, que asume el nombre de Huamán Poma, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ese constructo, ¿no es cierto?, del paraíso incaico y todo eso, lo hicieron los jesuitas, ¿no es cierto? Y luego el comunismo, y luego también el anglosajonismo para ir contra los españoles, ¿no? Siempre se usa a los incas contra el otro, ¿no? Y ya hemos visto en la catedral cómo los jesuitas se casan con los rebeldes de Vilcabamba, porque los jesuitas odian a España. Los jesuitas odian a España porque España, la monarquía, los había expulsado, los habían llevado a Nápoles. Y entonces los jesuitas ensalzan a los incas contra España, no por los incas, no, contra España. Y de ahí surge toda esta ensalzamiento a los incas. No estoy diciendo que no sean nada, ¿no?, que no eran eso, no, sino que se ensalza, se sobrevalora, ¿no es cierto? Y pues se reemplaza la Iglesia Católica por la Pachamama, se reemplaza la Eucaristía por los 7 sacramentos, se reemplaza el trabajo por el Prozac, ¿no es cierto? Martín Lutero había dicho que el cielo y el infierno no existe, trabaja duro, y ahí se crea, como dice Max Weber, ¿no es cierto?, en su lindo libro sobre la ética protestante y el nacimiento del capitalismo, ¿no? Entonces tenemos el barroco, que nace así, ¿no es cierto? Ya desde 1740 tenemos una España infame,
una España que va a explotar, que va a romper todos esos pactos, y ahí se produce en el siglo de las rebeliones Tupac Amaru, y más tarde la farsa de la independencia, que es lo mismo, pero es un gatopardismo, cambiar todo para que no cambie nada, ¿no? Ahí viene Francia, ¿no es cierto? Esa es otra historia que estudiaremos si es que siguen en el curso, ¿no es cierto? Aquí estamos presentándolo. Una república, ¿no? Donde San Martín y Bolívar vienen, pero de miedo. ¿Por qué? Porque en el Perú, en el sur y en Bolivia se han quedado la mancha india. Cualquier rato ellos vienen y nos matan. Antes que vengan y nos maten, nosotros nos matamos. ¿Y cómo mataron a los indígenas? Les quitaron sus tierras. Lo primero que hace Simón Bolívar es quitarle las tierras. Las tierras que devuelve el 24 de junio de 1969 Juan Velasco Alvarado son las tierras que les quitó Bolívar. ¿Y quién les dio esas tierras? Los españoles. No los españoles de 1740, sino los españoles del virrey Toledo, o sea, los Austrias y los Habsburgo, ¿no? Y todo el siglo XIX va a ser saqueo. Yo he puesto tanto de plata en la independencia, lo multiplicaban por 100 el gran saqueo, el libro de Quirós, Historia de la Corrupción, hay que verlo, qué vergüenza, cómo saqueaban estos generales, ¿no? Bolívar, el bolivarianismo, Bolívar, el gran Bolívar, Bolívar ha sido, sí, tiene sus méritos, por supuesto, porque en la historia hay que ver las dos cosas, los dos lados, ¿no? Por supuesto, pero también era un racista, y eso que él era moreno, ¿no? Corta los derechos del gobierno, les rompe el bolsillo a los indígenas y les dice que les ha liberado, porque ya los virreyes eran cuestión de tiempo, ¿no? Ya estaban ya acabados, ¿no? Y entonces se crea todo un saqueo, ¿no? Entonces me estoy basando en los documentos del sesquicentenario, ¿no? Lo que ha sucedido en el siglo XIX es bárbaro, ¿no? Y aquí está la historiadora Carmen Majebo, y aquí está pues los grandes trabajos de Cecilia Méndez, ¿no? Donde te dicen cómo se ha formado la República del Perú, y este robo que está viendo pues es histórico, ¿no? Así que si vamos a entender todo el robo, la desinstitucionalización del Estado que está ocurriendo ahorita, ¿no? Este racismo Lima contra el resto, ahí está, pues está clarito esto, ¿no es cierto? Y también ocurre en otros países de nuestra América y el mundo, ¿no es cierto? Norteamérica con su imperialismo, China con su desprecio por la libertad, Rusia con sus mafias, en fin, ¿no? Los islámicos que hay con su fundamentalismo, ¿no? Incas, indios, ¿no? Un momentito, ¿ah? Un momentito. Tú no eres inca, los incas son una élite, son superiores. Y Hipólito no nos decía, Heródoto tiene una teoría, un pueblo que es vencido ya no es humano, se convierte en un pueblo degradado. Así que el Inca soy yo, por eso San Martín le pone el sol Inca a su bandera, ¿no? Uruguay y todos esos países sureños, así como se llamaban, ¿no? Entonces, tú eres una raza degenerada, por lo tanto te voy a esclavizar, ¿no? Ahí surge el origen, pues, ¿no? De toda esta infamia de la historia nuestra, ¿no? De este racismo, ¿no? Lima contra la Confederación Peruano-Boliviana, cómo destrozan este sueño maravilloso. Y así pues podemos seguir viendo, ¿no es cierto?, cómo Cáceres, el héroe de la Breña, dando permiso para que los huaqueros se lleven todas las antigüedades, ¿no? Ricardo Palma, a quien le teníamos por grande, en empresas, ¿no? Truchas, ¿no? El señor Irigoyen, y voy a mostrar documentos, ¿no? Luego, está en un libro que publicamos con Mariana Mullepis, Machu Picchu antes y después de Jaira Mingan, cómo Jaira Mingan inventa, cómo ya 40 años antes que Jaira Mingan ya se sabía Machu Picchu. Es más, cuando el virrey Toledo funda todo lo que es San Francisco de Vitoria, ya se sabía, Machu Picchu era ida y vuelta, entonces no, la ciudad perdida de los incas, ¿no? Este hombre que había sido un gran héroe termina de corrupto, termina casi mal, ¿no? Cáceres, ¿no? Fusilando a sus propios compañeros, ¿no? Renovando la esclavitud indígena, que así lo llamaba. Irigoyen, su ministro, que daba permiso para el saqueo, ¿no? Ricardo Palma, con la compañía de Huacas, huaqueando en Machu Picchu, todo el fines del siglo XIX, ¿no?
Hiram Bingham, ¿no es cierto?, que viene por Yesique, ¿no? Viene primero para la celebración del centenario de Bolívar. En Panamá se entera que los incas son importantes. El 24 de junio, pasando por Machu Picchu, por si acaso sube Machu Picchu, porque está yendo a Vilcabamba, donde estaban los últimos incas, toma fotos, ¿no? Y vuelve a la National Geographic, y la National Geographic le dice, no me gusta la de Vilcabamba, la de Machu Picchu. Entonces Machu Picchu es por casualidad. No tiene, ahí están las mapas, ¿no?, que hemos publicado con la doctora Mariana Moore en un libro que editamos, Machu Picchu antes. Ella también tiene un libro que se llama Machu Picchu y la ética de la sociedad de arqueología, ¿no?, que muy bonito, ilustra cómo Machu Picchu siempre estaba conocido, ¿no? Y así, ¿no? Julio C. Tello, ay, este señor, que lo es su padre de la arqueología peruana, hay documentos que prueban cómo él hizo posible que se apropiaran las tierras de Machu Picchu. Les había contado yo, ya me queda 4 minutos, les había contado yo que cuando el Estado peruano, ¿no?, el Estado peruano surge en 1570, nosotros con el virrey de Toledo. Cuando el Estado peruano funda San Francisco de Vitoria, que es Maras, que es un centro de acopio, Ollantaytambo, toda zona que les he indicado, les entrega las tierras a 58 chasqueros. ¿Qué son chasqueros? Son gente de confianza que llevan los documentos. Es chasqui que corre, ¿no? Yo soy maratonista y jamás... Entonces, ¿qué dice? Que esas tierras son del Estado, son soberanía del Estado peruano. No se pueden vender ni comprar. Entonces hace un mapa y en ese mapa pone nombres, ¿no?, originarios. Porque no, ustedes saben que todo eso que quedó Machu Picchu lo han hecho Chimus y Chachapoyas, no los incas, ya estaba hecho ya, los incas le han puesto solo el toque final. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie puede comprar, pero el siglo XIX, entre fines del XIX y XX, Nadal, Garmendia, Zabaletas, Abril, Flores, los Ochoas y una serie de familias, ¿no es cierto?, ricas del Cusco, con poderes, comienzan a apropiarse de tierras de Machu Picchu. Y por eso es que hay una señora, Rosana Abril, que está pidiendo ahora. ¿Y quién creen que les ayuda? ¿Qué hacen? ¿Cuál fue la estrategia? Desaparecen los mapas antiguos, cambian de topónimos, los declaran como tierras baldías y se comienzan a apropiar de tierras. ¿Y quién creen que les ayuda en eso? Julio Cetelli, con la infame ley de 1931 y la anterior, que declaraba tierras baldías, ¿no? Entonces, hay mucho que contar en la historia, ¿no es cierto? Paucartambo, por ejemplo, la farsa de Paucartambo, ¿no? Este invento de la Virgen del Carmen, que saca a los ricos, porque Paucartambo era la que distribuía, pues, tremendas cantidades de coca, ¿no?, que es el opio que usaban los ingleses con los chinos. La coca era la manera barata de explotar el alcohol y el cañazo. Le dabas coca y un poco de cañazo te salía barato, le tenías desnutrido al pobre, lo explotabas y decías que acá hay el último inca. Crean la película Cuculi, que es el oso, que no es el oso, es el camélino, ¿no es cierto? Y así, entonces llegamos a la conclusión en esta apretada síntesis de muchos temas que he querido abarcar y que espero desarrollarlos uno por uno si es que seguimos en el curso, ¿no? Que la historia finalmente, ya para terminar, es una especie de pastel de 1000 hojas, ¿no es cierto?, que se va formando al tiempo con interpretaciones, con diferentes cuentos que cada uno cuenta, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el historiador? Atravesar estos cuentos, aproximarse a la verdad. Nunca nos vamos a aproximar a la verdad, nunca vamos a tener la verdad, no existe la verdad absoluta, es relativa, pero al menos aproximémonos con estas otras miradas epistemológicas, ¿no es cierto?, como estas que les he dicho al principio, ¿no es cierto?, con estas miradas de del cerebro, ojo-cerebro, ¿no es cierto?, haciendo un recuento de todo, ¿ya?, que es importante que ustedes lo tengan. Es importante que ustedes tengan una formación epistémica, se formen en este ojo mental, que los hechos sociales, históricos, y estos son los ojos. Comprendan al otro ojo, vean qué teoría hay detrás de él, qué cultura. Compréndanse a ustedes mismos, busquen el espacio que no se ha trabajado, pero no sean soberbios de decir que solo mi mirada es la única, sino que hay muchas miradas, nadie tiene la verdad y siempre hay que estar con la humildad de volver a pues recrearnos y remirar las cosas. Muchas gracias.